Atención estudiantes de Ingeniería de Petróleo. Lo que ustedes están viendo en este momento es un modelo de pozo que ha sido construido en un simulador de flujo multifásico. Este simulador se denomina PimeSim y es de la empresa Schlumberger. Un modelo de pozo, para quienes no hayan escuchado sobre este término, es la reproducción real del pozo en análisis en un simulador de flujo multifásico. Un simulador de flujo multifásico es un simulador que puede tomar en cuenta la configuración mecánica del pozo, puede tomar en cuenta las condiciones de yacimiento, incluso también de los fluidos que están dentro del yacimiento, el comportamiento de relación de fluidos en el sistema de producción, tubing, casing, incluso puede tomar en cuenta las facilidades de superficie, es decir, toma en cuenta todo lo que realmente influye en la capacidad de producción, la respuesta de producción del pozo en análisis, que es el pozo real. Entonces, fíjense, en una materia llamada ingeniería de producción, generalmente no vemos la construcción de modelos de pozos. ¿Por qué? Porque se requiere un simulador. A veces no se tienen las licencias y también, no solamente por ello, sino que también para construir un modelo de pozo se requiere generar la curva de demanda, aquella curva de demanda tan conocida, y la curva de oferta. Pero resulta que la curva de demanda se construye para cada tasa y cada tasa debe tomar en cuenta todo el sistema de producción, desde el yacimiento hasta el separador. Hacer eso es una tarea muy ardua y manualmente se complica mucho. Entonces, se requiere un simulador de flujo multifásico. Como no se tiene, entonces generalmente lo que se aborda es la construcción de la curva de oferta y una metodología general de determinación de pérdidas de energía para la construcción de la curva de demanda. Esas dos curvas nos permitirán conocer la capacidad de producción del pozo. Entonces, aquí hay una diferencia entre lo que vemos en la universidad y lo que utiliza un ingeniero de producción realmente en la industria, que es un simulador de flujo multifásico en donde él va a construir su curva de oferta y donde va a construir su curva de demanda, va a reconocer la capacidad de producción del pozo, va a poder diseñar sistemas de levantamiento artificial, bombo electrosumergible, bombeo mecánico, bombo hidráulico, cavidades progresivas, gas lift, intermitente, continuo, diferentes sistemas de levantamiento artificial, y podrá seleccionarlos de acuerdo al screening que él haya realizado, de acuerdo a las condiciones del pozo y a los resultados que le arroja el simulador, ¿sí? Pero acá la recomendación es que si usted conoce la construcción de la curva de oferta y la curva de demanda, pero de manera general, y usted desea saber un poco más sobre la utilidad y la metodología del uso de un simulador de flujo multifásico, sepa que la principal diferencia es que el simulador de flujo multifásico va a requerir todos los datos necesarios que realmente influyen en el comportamiento de producción de un pozo, y esos datos no se los va a dar si usted va a construir un modelo de pozo. No es como en la universidad, que le van a dar los datos para la construcción de la curva de oferta, le van a dar los datos para la construcción de la curva de demanda, sino que no va a tener ningún dato y usted va a tener que ingresarlos, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos en la sección de completación, tenemos los datos de yacimiento, tenemos que ingresar presión, temperatura, tenemos que ingresar incluso índice de productividad. Entonces, ¿cómo se determina el índice de productividad de un pozo? Realmente existe una prueba que se llama punto de prueba y es muy utilizada en los pozos. Se obtiene a través de suaveo o utilizando bombas hidráulicas tipo jet. Se requiere también, por ejemplo, el coeficiente de transferencia de calor. Es un valor necesario para la generación del perfil dinámico de presión a diferentes tasas y por lo tanto para la construcción de la curva de demanda es elemental. Se necesita, por ejemplo, el modelo de fluidos. Fíjense, aquí estamos dando clic en los datos PVT de los fluidos del yacimiento que va a extraer su pozo. Ahora, ¿de dónde yo obtengo los datos PVT? Antes eran dados en un ejercicio generalizado, pero aquí tengo que obtenerlos y puedo yo tener diferentes análisis PVT obtenidos de diferentes pozos del yacimiento de interés. Esos PVT se validan, tengo que saber qué PVT es válido. Esos PVT se combinan porque se le ejecuta un PVT combinado necesario para que reproduzca las condiciones reales de liberación, comportamiento de liberación de gas en el sistema de producción, que es diferencial e instantáneo. Eso tiene que representarse y se hace una prueba adicional. Usted tiene que saber cuáles son los datos ya combinados para que los utilice y los introduzca acá.
¿sí? Debe introducir datos de configuración mecánica, tubing, casing. Debe saber dónde buscarlos en la carpeta del pozo. ¿Ok? Debe también reconocer metodologías para la selección de una correlación de flujo multifásico. Entonces usted tiene que categorizar los datos necesarios para la construcción de la curva de oferta, los datos necesarios para la construcción de la curva de demanda. Debe buscar información sobre el método de levantamiento e incorporarlos en el software, unos primeros que otros, y obtener la respuesta del simulador. Pero es necesario que usted reconozca que esos datos son representativos, porque si son representativos, más probabilidad de que se acerque a la realidad, reproduzca la realidad. ¿Sí? Y otra cosa, una vez usted corre el simulador, puede que el simulador no calibre con el comportamiento real del pozo. ¿Qué hacer en ese escenario? Hay que calibrar el modelo, son metodologías que se llevan a cabo. Entonces, los simuladores de flujo multifásico exhiben una gran cantidad de datos que, si usted posee un software de esto y tiene la posibilidad de abrirlo y tiene la posibilidad de revisarlo, aunque no sepa manejarlo, la recomendación es que usted vaya analizando segmento por segmento, vea las variables que le van a solicitar para la construcción de un modelo de pozo y vaya investigando. Esto le permitirá a usted ir reconociendo cuáles son los datos necesarios que usted tiene que recolectar a la hora de construir un modelo de pozo. Puesto la metodología de ingreso de datos al software y la validación de esos datos es algo nuevo con lo que usted se va a enfrentar al momento de ingresar a la industria petrolera y tener que construir un modelo de pozo, bien sea porque usted está desarrollando tesis o ingresó ingresó al área laboral, ¿ok? Entonces, la recomendación acá es que existen simuladores no solamente como PimeSim, sino como Wellflow, Prosper, hay otros más especializados en áreas particulares como Fracade, también Supom, diferentes simuladores, pero los más reconocidos son Wellflow, PimeSim y Prosper, ¿okay? Siendo Wellflow de Weatherford y Prosper de Petroleum Experts. Entonces, finalmente, para concluir, los datos ingresados acá deben ser validados y además los datos acá deben ser ingresados con una metodología que le permita la corrida final del pozo. ¿Okay? Entonces, como tarea, pueden ustedes buscar los simuladores con sus licencias que se encuentran a veces por allí y revisarlos a detalle. Esto les va a permitir obtener un nuevo conocimiento, que es los datos que necesito realmente, que son incluso mucho más de los datos que nos daban en la universidad para construir una curva de oferta y una curva de demanda. Van a ser muchos más. ¿Ok? Entonces, es la recomendación, una recomendación de HC Petrocursos. Hasta la próxima.